Soy Alcides, y las antiguas murallas de España me susurraron un secreto al oído. Deja el mundo exterior a un lado por un momento. La verdad es fría, el drama es ardiente. Dale al play, porque la leyenda está a punto de comenzar. La lluvia azotaba las ventanas del elegante ático en Salamanca, el barrio más exclusivo de Madrid, mientras Javier Montes contemplaba la ciudad desde su balcón. A sus 42 años, su rostro era reconocido en cada rincón de España. Carteles de sus películas adornaban las fachadas de los cines de la Gran Vía. Su nombre aparecía en letras doradas en los créditos de las películas españolas más caras. Pero aquella noche de octubre, Javier no se sentía una estrella. Se sentía un hombre profundamente solo. El teléfono vibró sobre el escritorio de mármol italiano. Era su socio, Ricardo Maldonado, cofundador de la productora Estrella Films. Javi, tenemos que hablar. Mañana a las 9 en la oficina. Es urgente. El mensaje era breve, pero el tono preocupante. Javier conocía a Ricardo desde hacía 20 años. Habían empezado juntos, dos jóvenes soñadores que querían conquistar el mundo del cine. Ahora dirigían un imperio que daba empleo a 200 personas. Pero algo no iba bien. En los últimos meses, Javier había notado pequeños detalles extraños. Reuniones canceladas sin explicación. Miradas esquivas de sus colaboradores más cercanos. Rumores de que alguien estaba vendiendo información confidencial a la prensa sensacionalista. Una de las revistas más vendidas de Barcelona había publicado detalles íntimos de su próximo proyecto, información que solo conocía su equipo interno. A la mañana siguiente, Javier entró por las puertas de cristal de Estrella Films, ubicada en una moderna torre cerca de Castellana. El edificio de 15 plantas relucía bajo el sol madrileño. En el vestíbulo, el logotipo de la compañía, una estrella dorada, dominaba la pared principal. Secretarias, asistentes, contables y técnicos se movían con prisa. Todos lo saludaron con sonrisas educadas, pero Javier percibió algo falso en esas expresiones. Ricardo lo esperaba en su oficina del 12º piso. Las cortinas estaban corridas. Sobre el escritorio había papeles esparcidos, junto con una botella de whisky escocés medio vacía. «Siéntate, Javi», dijo Ricardo con voz tensa. Javier obedeció, presintiendo las malas noticias que se avecinaban. «Alguien nos está traicionando», soltó Ricardo sin rodeos. «Alguien de dentro está filtrando información. Contratos, presupuestos, estrategias. La competencia lo sabe todo antes que nosotros. Y lo peor es que no puedo averiguar quién es». Ricardo deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones, correos electrónicos anónimos y artículos de revistas con detalles imposibles de conocer para alguien ajeno a la empresa. Javier sintió que la rabia le subía por el pecho. Había construido esa empresa con el sudor de su frente. Había sacrificado relaciones, vacaciones, tiempo con su familia. ¿De quién sospechas?, preguntó, controlando la voz. Ricardo negó con la cabeza. «No lo sé. Podría ser cualquiera, desde los directivos hasta el personal de limpieza. Tenemos que actuar, pero con inteligencia». Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Una idea loca, arriesgada, casi absurda. Pero cuanto más lo pensaba Javier, más sentido tenía. «¿Y si me infiltro?», preguntó en voz alta. Ricardo lo miró confundido. «¿De qué hablas?». Javier se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de determinación. «Me disfrazaré. Trabajaré aquí como conserje, portero, alguien invisible. Así podré observar a todos sin levantar sospechas». Ricardo permaneció en silencio un largo rato. Luego soltó una carcajada incrédula. «Estás loco, Javi. Eres una de las personas más famosas de España. ¿Cómo piensas pasar desapercibido?». Pero Javier ya estaba tramando un plan. Maquillaje profesional, cambio de postura, ropa sencilla. Nadie se fija en los conserjes. Son invisibles. Es el disfraz perfecto. 3 días después, Javier Montes ya no estaba. En su lugar estaba Manuel Ortiz, un hombre de 50 años, canoso, con gafas de pasta y una leve joroba producto de años de trabajo físico. La transformación había sido obra de Clara Vidal, la mejor maquilladora de efectos especiales de Valencia, que había trabajado en decenas de películas internacionales. Javier se miró en el espejo y apenas se reconoció. El lunes siguiente, a las 6 de la mañana, Manuel Ortiz se presentó en el Departamento de Recursos Humanos de Estrella Films. La encargada, una mujer eficiente llamada Nuria, revisó sus documentos falsificados,
perfectamente elaborados por un amigo de confianza de Javier, y lo registró en el sistema. Bienvenido, Manuel. Empiezas hoy. Tu supervisor es el señor Fermín, jefe de mantenimiento. Fermín era un hombre corpulento de Galicia, con un fuerte acento y manos enormes. Le mostró a Javier, ahora Manuel, los depósitos de limpieza, los horarios de recogida de basura y las zonas que debía mantener impecables. Aquí no toleramos la pereza, Ortiz. Este es un lugar para gente importante. Actores, directores, productores. Para ellos eres invisible. ¿Entendido? Haz tu trabajo y no les molestes. Javier tragó su orgullo y asintió. Esa sería su realidad durante los próximos días, tal vez semanas. Se puso su uniforme azul descolorido, tomó el carrito de limpieza y comenzó su ronda por los pisos. En el tercer piso, se cruzó con Alejandro Torres, uno de los directores más renombrados con quien había trabajado en 3 películas. Alejandro pasó a su lado sin siquiera levantar la vista. Javier sintió una punzada de humillación, pero también confirmó su teoría. Era completamente invisible. En el 5º piso estaba el departamento de marketing, un espacio abierto lleno de jóvenes creativos que gritaban ideas y pegaban post-it en las pizarras blancas. Javier limpiaba los escritorios, vaciaba las papeleras y observaba. Escuchaba las conversaciones sobre campañas publicitarias, las acaloradas discusiones sobre el lanzamiento de una nueva película. Pero nada sospechoso. Todavía. Fue en el 7º piso, cerca de la recepción principal, donde Javier la vio por primera vez. Estaba sentada tras un mostrador de madera clara, rodeada de plantas verdes y pequeñas fotos enmarcadas. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos color miel brillaban con una luz genuina cuando sonreía. Y sonreía. A todo el mundo. Incluso a él. «Buenos días», dijo ella cuando Javier se acercó a vaciar la papelera junto a la recepción. Su voz era cálida, como un chocolate caliente en una fría mañana de invierno. Javier, sorprendido, murmuró un «buenos días» y siguió con su trabajo. Pero no pudo evitar mirarla de reojo. Sobre su escritorio había un pequeño cartel. Elena Ruiz Recepción. Elena. El nombre permaneció grabado en su mente como una melodía olvidada. En los días siguientes, Javier buscaba excusas para pasar más a menudo por el 7º piso, limpiando las ventanas, puliendo el suelo, cambiando el agua del dispensador. Y siempre, Elena lo saludaba. A veces le ofrecía café. Otras veces contaba algún chiste tonto sobre algo que había pasado ese día. «Eres nuevo aquí, ¿verdad?», preguntó ella un jueves por la tarde, mientras Javier limpiaba la mesa junto a la recepción. Él asintió, con la mirada baja. «Sí, señorita. Empecé la semana pasada». Elena rió. «Llámame Elena, por favor. Señorita, me hace sentir vieja. Y no soy vieja. Tengo 28 años». Javier sonrió bajo su bigote postizo. Había algo en ella que desarmaba. Una autenticidad poco común en ese mundo de máscaras y apariencias. Elena no parecía fingir. No parecía estar interpretando un papel. Simplemente era ella misma. Y eso era refrescante. Peligrosamente refrescante. Con el paso de los días, Javier comenzó a formarse una idea general de los empleados de Estrella Films. Identificó los grupos, las alianzas y las rivalidades ocultas. En el 8º piso, descubrió que Marcos Salinas, el director de producción, tenía una amante que trabajaba en el departamento de contabilidad. En el 9º piso, se enteró de que Isabel Cortés, la jefa de casting, estaba siendo presionada para renunciar debido a diferencias con la nueva administración. Pero lo que más le intrigaba era Elena. Parecía conocer a todo el mundo. Saludaba a todos, desde el director ejecutivo hasta los carteros, con la misma calidez. La gente confiaba en ella. Le contaban secretos. Compartían sus frustraciones. Y ella escuchaba. Siempre escuchaba. Una noche, al salir del edificio, Javier la vio esperando en la parada del autobús bajo la lluvia. No llevaba paraguas y trataba de protegerse con una revista. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y abrió su viejo paraguas sobre ella. «Señorita Elena, se va a empapar», dijo con su voz, parecida a la de Manuel, más ronca y cansada. Elena alzó la vista, sorprendida. «Manuel, no tenías por qué». Pero él ya estaba a su lado, sosteniendo el paraguas sobre ambos. «Ser amable no cuesta nada», respondió Javier. Y entonces sucedió algo inesperado. Elena sonrió.
Una sonrisa tan pura, tan luminosa, que Javier sintió como si el sol hubiera atravesado las grises nubes de Madrid. Empezaron a hablar. Charlas breves e informales sobre el tiempo, el trabajo, la vida. Elena le contó que había estudiado literatura en la Universidad Complutense, pero que no había podido encontrar trabajo en su campo. Así que aquí estoy, contestando teléfonos y organizando reuniones, dijo con un dejo de melancolía. Pero no me quejo. He conocido gente maravillosa, como tú, Manuel. Javier sintió una opresión en el pecho. Culpa, estaba engañando a esa mujer. Estaba fingiendo ser alguien que no era. Pero, al mismo tiempo, esas conversaciones con Elena eran el único momento de autenticidad en medio de toda esa farsa. Con ella, no tenía que actuar como el actor Javier Montes. Podía ser simplemente un hombre. Y eso era liberador. Pasaron las semanas. Javier continuó su investigación, pero también se vio cada vez más involucrado en conversaciones con Elena. Descubrió que a ella le encantaban Lorca y Neruda, que soñaba con viajar a Barcelona y visitar la Sagrada Familia, que tenía una abuela en Sevilla que preparaba el mejor gazpacho de Andalucía, que a veces se sentía invisible, igual que él. Y fue en ese momento, compartiendo esa confianza bajo la tenue luz de la recepción a las 7 de la tarde, cuando Javier se dio cuenta de lo inevitable. Se estaba enamorando de Elena Ruiz. Pero, ¿cómo podía enamorarse de ella si todo lo que ella sabía de él era una mentira? Un viernes por la tarde, mientras limpiaba los baños del 10º piso, Javier oyó voces provenientes de una de las cabinas de reuniones privadas. La puerta estaba entreabierta. Se acercó con cautela, fingiendo limpiar el pomo. Dentro, reconoció la voz de Beatriz Navarro, la directora de comunicaciones, y otra voz masculina que no pudo identificar. Los contratos están listos. Solo necesitamos la aprobación, dijo el hombre. ¿Y está segura de que nadie se enterará? La voz de Beatriz era baja, casi un susurro. Nadie sospecha nada. Confían en mí. Soy intocable. El corazón de Javier latía con fuerza. Estaba a punto de descubrir la verdad, pero antes de que pudiera oír más, una mano se posó en su hombro. Javier se giró bruscamente, casi volcando el carrito de la limpieza. Era Elena. Su rostro reflejaba preocupación. Manuel, ¿estás bien? Estás pálido. Javier respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Estoy bien, señorita Elena. Solo un poco cansado. Elena lo observó detenidamente durante un largo rato, como si intentara descifrar algo. Luego sonrió. ¿Tomamos un café? Parece que lo necesitas. Y así fue como, sentado en un pequeño café cerca de la Puerta del Sol, compartiendo un café con leche y unos pasteles de crema, Javier Montes, disfrazado de Manuel Ortiz, se dio cuenta de que su vida se había vuelto mucho más complicada de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Por qué ahora no? Solo estaba cazando a un traidor. Estaba luchando contra su propio corazón. Elena miró a Manuel a los ojos mientras caía la noche sobre Madrid. En el reflejo del cristal del café, Javier vio cómo su disfraz empezaba a resquebrajarse. Pero lo que más le aterraba no era ser descubierto, sino tener que confesar la verdad a la única persona que le había devuelto la humanidad. Esa noche, Javier no pudo dormir. Tumbado en su cama de matrimonio, en lo alto de su ático en Salamanca, miraba al techo mientras las palabras que había oído esa tarde resonaban en su mente como un disco rayado. Confían en mí. Soy intocable. La voz de Beatriz Navarro era fría, calculadora. Pero, ¿quién era el hombre que la acompañaba? ¿Y de qué contratos hablaban? Javier cogió el móvil y envió un mensaje cifrado a Ricardo, posible sospechoso identificado. Necesito más tiempo. La respuesta llegó en segundos. Ten cuidado, no te delates. El lunes siguiente, Javier regresó al edificio de Estrella Films con renovada determinación. Pero algo había cambiado. Al pasar por la recepción del 7º piso, Elena no estaba. En su lugar, una joven rubia con expresión de aburrimiento masticaba chicle mientras hojeaba una revista de moda. ¿Dónde está la señorita Elena?, preguntó Javier, intentando sonar casual. La joven ni siquiera levantó la vista. Está enferma. No vendrá esta semana. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Elena nunca había faltado. En los 2 meses se llevaba allí infiltrado. Siempre llegaba puntual a las 8 de la mañana, con su sonrisa habitual y su café con leche en la mano. Algo no andaba bien. En los días siguientes, Javier intensificó la vigilancia de Beatriz Navarro. Descubrió que llegaba temprano.
siempre antes de las 7:30, y entraba por una puerta lateral poco conocida. Llevaba un gran bolso de cuero marrón que parecía demasiado pesado para contener solo documentos. Una mañana, fingiendo limpiar el pasillo cerca de su oficina, Javier logró espiar por una rendija de la puerta. Beatriz estaba frente a su computadora, transfiriendo archivos a una memoria USB. Su expresión era tensa, casi desesperada. Al terminar, guardó la memoria USB dentro de un libro grueso, una biografía de Pedro Almodóvar, que metió en su bolso. Javier tomó nota mental de cada detalle. Fue al final de esa semana cuando Elena finalmente regresó. Pero ya no era la misma. Su sonrisa había desaparecido. Tenía profundas ojeras bajo sus ojos color miel, y sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba los papeles sobre su escritorio. Cuando Javier se acercó con su carrito de limpieza, ella apenas lo reconoció. «Buenos días, señorita Elena», dijo en voz baja, esperando esa sonrisa que siempre le alegraba el día. Pero Elena solo asintió, distraída, con la mirada fija en la pantalla de su computadora. Javier sintió una punzada de preocupación. ¿Qué le había pasado? Esa tarde, cuando todos se habían marchado y los pasillos de Estrella Films estaban sumidos en un silencio sepulcral, Javier decidió actuar. Entró en el despacho de Beatriz Navarro. La puerta estaba cerrada con llave, pero tenía acceso a las llaves maestras como parte de su trabajo de conserje. La habitación olía a perfume caro y a ambición. Sobre el escritorio había carpetas etiquetadas con los nombres de proyectos confidenciales. Javier empezó a fotografiar los documentos con un pequeño móvil que le había dado Ricardo. Contratos con distribuidores internacionales. Correos electrónicos intercambiados con productores de Hollywood. Y entonces, escondido en el fondo de un cajón, encontró algo que le heló la sangre. Una serie de transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán. Miles, decenas de miles de euros. Y todo procedía de Estrella Films. Pero antes de que pudiera procesar la información, oyó pasos en el pasillo. Pasos rápidos y decididos. Javier guardó rápidamente su celular, cerró el cajón y salió de la oficina justo a tiempo. Fingió limpiar el pomo de la puerta cuando Beatriz apareció en la esquina del pasillo. Se detuvo en seco al verlo, entrecerrando los ojos con suspicacia. «¿Qué haces aquí, Ortiz? Son más de las 8. Ya se fueron todos». Javier mantuvo la calma, encorvando ligeramente la espalda para parecer mayor e inofensivo. «Disculpe, señora. Estaba terminando mi ronda. Me retiro». Beatriz lo observó durante un largo rato, como si intentara leerle la mente. Finalmente, hizo un gesto con la mano, despidiéndolo. Pero Javier notó que esperó a que desapareciera en el ascensor antes de entrar en su oficina. Al día siguiente, sucedió algo extraordinario. Elena lo esperaba en la recepción cuando llegó. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. «Manuel», dijo con la voz quebrada por la emoción, «necesito hablar contigo. Es urgente». Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué podría querer? La siguió hasta una pequeña sala de reuniones vacía en el 6º piso. Elena cerró la puerta y se giró hacia él, con las manos temblando. «Tengo miedo», confesó, y por primera vez desde que la conoció, Javier vio lágrimas correr por sus mejillas. «He descubierto algo terrible, Manuel, algo que podría destruir esta empresa, y no sé en quién confiar». Javier sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Sabía Elena algo? «¿De qué habla, señorita Elena?», preguntó, manteniendo su voz ronca de Manuel, aunque cada fibra de su ser ansiaba revelar su verdadera identidad y abrazarla. Elena respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Hace 2 semanas, por casualidad, intercepté una llamada. Era Beatriz Navarro hablando con alguien. Estaba vendiendo información confidencial de la empresa. Contratos, estrategias, todo. Mencionó un nombre. Estrella Negra. Lo busqué en Internet. Es una productora rival con sede en Barcelona. Son nuestros mayores competidores». Javier se quedó helado. Todo encajaba. Beatriz era la traidora. Pero había más. «¿Por qué no se lo contaste a nadie?», preguntó. Elena lo miró con una mezcla de desesperación y miedo. «Porque Beatriz se enteró de que lo sé. Me llamó a su oficina hace una semana. Dijo que si se lo contaba a alguien, me destruiría. Ha fabricado pruebas de que robé dinero de la empresa. Documentos falsificados con mi firma. Amenazó con denunciarlo todo a la policía. Manuel, no sé qué hacer. No tengo a nadie.
Mis padres murieron. No tengo hermanos. ¿Y si voy a la cárcel por algo que no hice? Su voz se quebró en un sollozo. Y en ese momento, Javier Montes, la estrella de cine, el aclamado actor, el hombre invisible disfrazado de conserje, tomó la decisión más peligrosa de su vida. Tomó las manos de Elena entre las suyas, manos callosas por el maquillaje de efectos especiales, y la miró directamente a los ojos color miel. No vas a ir a la cárcel, Elena, te lo prometo. Te ayudaré, pero necesitas confiar en mí, completamente. Elena lo miró fijamente, confundida, intentando comprender por qué un simple conserje hablaba con tanta convicción, con tanta autoridad. Y entonces, por primera vez, lo miró de verdad, no como a Manuel Ortiz, el hombre invisible que limpiaba los pasillos, sino como a un ser humano. Y algo en sus ojos, algo profundo, familiar, inquietante, la hizo susurrar una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién eres realmente, Manuel? En el silencio de aquella sala de reuniones, con la ciudad de Madrid extendiéndose iluminada a través de las ventanas, Javier Montes se enfrentaba al momento más crucial de su vida. Revelar su identidad podría salvarla, o destruir lo único real que había encontrado en años de mentiras. El silencio en aquella sala era tan denso que Javier podía oír su propio corazón latir como un tambor de guerra. Elena lo observaba con aquellos ojos color miel, ahora llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién eres realmente, Manuel? La pregunta quedó suspendida en el aire como una frase. Javier respiró hondo. Tenía dos opciones: seguir mintiendo y posiblemente perder la confianza de la única persona que le había hecho sentir humano de nuevo, o revelarlo todo y arriesgarse que Elena jamás lo perdonara por la manipulación. Con manos temblorosas, se quitó las gafas de montura gruesa. Luego, lentamente, comenzó a retirarse el maquillaje protésico que transformaba su rostro. La barba postiza cayó primero. Después, las capas de látex que añadían arrugas y manchas de la edad. Elena retrocedió un paso, boquiabierta por la sorpresa. Y cuando Javier finalmente se presentó ante ella con su verdadero rostro, el rostro que aparecía en carteles por toda España, susurró incrédula: Javier Montes, eres Javier Montes. Lo siento, Elena, dijo Javier con voz clara, sin la ronquera de Manuel. Sé que tienes todo el derecho a odiarme. Te mentí, te engañé, pero tienes que entender. Estaba investigando a un traidor dentro de mi propia empresa. Alguien estaba vendiendo nuestros secretos. Necesitaba descubrir quién era. Y disfrazarme de conserje era la única manera de observar a todos sin levantar sospechas. Elena siguió mirándolo, paralizada. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran de tristeza. Eran de rabia, de traición. Jugaste conmigo, dijo con voz temblorosa. Todas esas conversaciones, todos esos momentos, ¿eran solo parte de tu investigación? ¿Solo era un sospechoso más para ti? Javier dio un paso al frente, desesperado. No, al principio, tal vez sí, pero luego, Elena, te convertiste en lo único real en todo esto. Cada conversación contigo era el único momento en que podía ser yo mismo. No el actor, no la estrella, solo un hombre. Elena se secó las lágrimas con rabia. ¿Y crees que así todo está bien? ¿Crees que tus buenas intenciones borran la mentira? Se giró para irse, pero Javier la sujetó suavemente del brazo. Espera, por favor. Sé que no me debes nada, pero aún puedo ayudarte con Beatriz. Tengo pruebas, fotografías de los documentos de tu oficina, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Todo. Puedo desenmascararla. Puedo protegerte. Elena miró su mano sobre su brazo, luego sus ojos. Y durante un instante que pareció eterno, Javier pensó que se iría y no le volvería a dirigir la palabra. Pero entonces Elena suspiró. Muéstrame las pruebas, dijo con firmeza. Y entonces aclararemos lo que hay entre nosotros. Si es que hay algo. Durante las siguientes 48 horas, Javier y Elena trabajaron juntos en absoluto secreto. Javier contactó con Ricardo, quien a su vez involucró a los abogados de la empresa y a la unidad de delitos financieros de la Policía Nacional. Las pruebas eran irrefutables. Beatriz Navarro había robado más de 300.000 euros a Estrella Films durante 2 años. Había vendido contratos de exclusividad, estrategias de marketing e incluso guiones inéditos a Estrella Negra, la productora rival en Barcelona. Pero el mayor giro aún estaba por llegar. Cuando la policía finalmente interrogó a Beatriz, ella se derrumbó y reveló algo inesperado,
No actuaba sola. Su cómplice dentro de la empresa era el propio supervisor de Javier, Fermín, el jefe de mantenimiento. Tenía acceso a todas las salas, a todas las oficinas, a todas las conversaciones privadas. Era el hombre invisible perfecto. El propio Javier había utilizado la misma estrategia, sin saber que alguien más ya la estaba empleando con fines delictivos. La noticia estalló en la prensa española como una bomba. Estrella de cine se disfraza de conserje y destapa una trama de corrupción millonaria, titulaban los periódicos de Madrid, Barcelona y Sevilla. Los programas de televisión invitaron a Javier a entrevistas. Las revistas querían exclusivas, pero Javier las rechazó todas, porque había algo mucho más importante que resolver. Elena no le había dirigido la palabra desde el día de la revelación. Seguía trabajando en recepción en la 7ª planta, pero cuando Javier, ya de nuevo con su verdadera apariencia, pasaba a su lado, apartaba la mirada. Su sonrisa había desaparecido de nuevo, y Javier sintió como si hubiera perdido algo precioso que jamás podría recuperar. Fue Ricardo quien finalmente lo confrontó. «Estás enamorado de ella, ¿verdad?», le dijo una lluviosa tarde de diciembre, mientras observaban la Gran Vía a través de las ventanas de la oficina. Javier no respondió, pero su expresión lo decía todo. «Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto? Eres Javier Montes, por el amor de Dios. Has ganado premios, fama, reconocimiento mundial. Y aquí estás, deprimido por una recepcionista». Javier se giró hacia su amigo, con los ojos brillando con una intensidad que Ricardo rara vez veía. Porque ella no se enamoró de Javier Montes, el actor. Se enamoró de Manuel Ortiz, el conserje. Y no sé si podrá perdonarle que Manuel nunca existió. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Una fría mañana de enero, justo 3 meses después del comienzo de toda aquella historia, Elena entró en el despacho de Javier sin avisar. Él la miró sorprendido, con el corazón acelerado. Parecía distinta, más fuerte, más decidida. «Tengo que contarte algo», dijo Elena, cerrando la puerta tras de sí. Javier se puso de pie, nervioso. «Te escucho». Elena respiró hondo. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó. En ti, en mí, en Manuel. Y me he dado cuenta de algo importante. Puede que Manuel fuera una mentira, pero los sentimientos no. Las conversaciones que tuvimos, las risas que compartimos, la forma en que me mirabas, nada de eso se puede fingir del todo. Y yo también sentí algo. Algo real». Javier sintió un nudo en la garganta. «Elena, yo». Pero ella levantó la mano, interrumpiéndolo. «Déjame terminar. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si lo nuestro se puede reconstruir. Pero estoy dispuesta a intentarlo. No con Javier Montes, el famoso actor, ni con Manuel Ortiz, el cuidador invisible, sino contigo, el hombre real que existe bajo todas esas máscaras». Dio un paso al frente, mirándolo fijamente. «¿Estás dispuesto a mostrarme quién eres realmente? Sin disfraces, sin papeles que interpretar. Simplemente, tú». Javier sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Por primera vez en su vida adulta, no tenía un guión que seguir. No tenía líneas memorizadas. No tenía un personaje tras el que esconderse. Simplemente era él, vulnerable, imperfecto, humano. «Sí», dijo con la voz quebrada. «Estoy dispuesto, pero llevará tiempo y paciencia, porque ni siquiera yo sé quién soy del todo cuando no estoy actuando». Elena sonrió. No era la amplia y radiante sonrisa que solía regalar. Era una sonrisa más discreta, más cautelosa, pero era sincera. «Entonces, descubrámoslo juntos», dijo. 6 meses después, en una cálida noche de verano en Sevilla, Javier Montes y Elena Ruiz paseaban por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz, donde aún vivía la abuela de Elena. Habían pasado los últimos meses reconstruyendo la confianza. Cenas sencillas, conversaciones sinceras, momentos de cómodo silencio. Javier había aprendido a dejar de fingir. Elena había aprendido a perdonar. Y allí, bajo el aroma del jazmín y el lejano sonido de una guitarra flamenca, Javier comprendió algo extraordinario. Por primera vez en su vida, no estaba actuando, estaba viviendo. Y la mujer a su lado, con su vestido de verano y su sonrisa ahora completamente recuperada, no se había enamorado de una ilusión. Se había enamorado de él, del hombre real, completo, imperfecto y absolutamente
irrevocablemente humano. Y mientras las estrellas brillaban sobre los tejados de Sevilla, Javier Montes, el actor que se había vuelto invisible para encontrar a un traidor, comprendió por fin la verdadera lección de todo aquel viaje. A veces, necesitas perderte por completo para encontrarte a ti mismo. Y a veces, el papel más importante que jamás interpretarás es, simplemente, ser tú mismo. Fuego, ¿y tú? ¿Qué te pareció esta historia? Esta fue la increíble historia de Javier Montes, el actor que se disfrazó de conserje y descubrió no solo un traidor en su empresa, sino también el verdadero amor en los lugares más inesperados. Deja tu comentario. ¿Perdonarías a Javier por la mentira? ¿O crees que Elena debería haberse marchado? Tachuela Redonda escribe en los comentarios desde qué ciudad española estás viendo. ¿Madrid? ¿Barcelona? ¿Sevilla? ¿Valencia? Queremos saberlo. Pulgar hacia arriba si te gustó esta historia. Dale me gusta y suscríbete al canal para más historias que te harán sentir, pensar y creer que la verdad siempre encuentra su camino. Campana activa las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Las antiguas murallas de España aún guardan muchos secretos. Soy Alcides. Y hasta que las sombras me susurren verdades olvidadas al oído. Adiós.